cambiaron el agua. Con su permiso, compañero presidente, compañeras y compañeros diputados, la presente iniciativa es una propuesta de reforma al artículo 102 de la Constitución, en el apartado B, que tiene que ver con las facultades y atribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta iniciativa la suscribimos el diputado Ricardo Monreal y su servidor, y también atiende diferentes comentarios del diputado Francisco Coronato. Lo que estamos planteando con esta reforma es que las recomendaciones de los organismos protectores de los derechos humanos en el país, empezando por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tengan un carácter vinculatorio y no sean nada más recomendaciones que quedan al arbitrio del servidor público si las hace valer y cumplir. Las recomendaciones son instrumentos, especies de fallos sui generis, por medio de los cuales los organismos encargados de derechos humanos expresan su convicción de que se ha cometido una violación a los derechos humanos. Sugieren medidas para subsanarlos, solicitan investigación a las instancias competentes y, en su caso, que se sancione a los servidores públicos responsables. Sin embargo, el grado de cumplimiento de estas recomendaciones sigue siendo muy bajo en nuestro país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que de junio de 1990 a mayo del 2002 emitió 2.257 recomendaciones y solo fueron atendidas 1.668 de estas. Es decir, casi 1.000 recomendaciones fueron ignoradas, fueron ninguneadas por servidores públicos de diferentes órdenes de gobierno. Vemos con tristeza que estos organismos que cumplen una función esencial para el respeto a los derechos humanos y la consolidación de un Estado democrático de derecho son organismos sin dientes, son organismos cuya fuerza de sus resoluciones es una fuerza más de carácter moral, más de carácter eminentemente público y de difusión para generar un escarnio en el buen sentido para que los funcionarios puedan reaccionar, pero no vemos fuerza en sus determinaciones. Por eso estamos proponiendo esta reforma, para que los organismos de derechos humanos formulen recomendaciones públicas que tengan carácter vinculatorio, es decir, que sean obligatorias para cumplirse por los diferentes servidores públicos. Creemos que de esta manera se evitarán una serie de atentados a los derechos humanos que siguen prevaleciendo en el país y por el cual recientemente, en el segundo examen periódico universal que presentó México ante la ONU, ante el Organismo de Derechos Humanos de la ONU, sigue habiendo un estado crítico de los derechos humanos en el país. Se hicieron 188 recomendaciones en materia de derechos humanos al país, destacando tomar medidas urgentes en cuanto a los feminicidios, en cuanto a la violencia de género, la desigualdad y la discriminación de las mujeres, fundamentalmente indígenas. De igual manera, se documentó el aumento de casos de tortura, la afectación a los derechos de los migrantes, la desigualdad social y el fuero militar que prevalece, marcando también impunidad. Por esta razón, hay mucho que hacer todavía en materia de derechos humanos en el país. Nosotros propusimos que se eliminara el arraigo,
y aquí simplemente se disminuyeron los días. Pero con un solo minuto basta para cometer un acto de tortura, una vejación, un acto discriminatorio de los derechos humanos. Creemos que para avanzar en este tema, todos los organismos de derechos humanos del país, empezando por el Ombudsman Nacional, tienen que tener fuerza sus resoluciones. Y por eso estamos planteando esta reforma al artículo 102 para que sus resoluciones sean vinculatorias. Esperamos que se turne a la Comisión de Derechos de Puntos Constitucionales por ser una reforma de la Carta Magna, pero también pedimos, compañero presidente, que se le pida opinión a la Comisión de Derechos Humanos. Es cuanto, presidente.